A su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz. En el día de hoy voy a estar trabajando con la doctora Ana María Picón y bueno, vamos a estar dándole alternativas de posibilidades a su planteamiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me llamaba para hacer una pregunta, por favor. Mire, hija, está al aire en este momento, pero no puedes identificarte, no puedes identificar a nadie, ¿entiendes? Ajá. Si te identifica o identificas a alguien, no puedo darle respuesta a tu planteamiento. Ajá. ¿Cuál es tu información? Mi información es cómo obedezco cuando me maltraten psicológicamente y verbalmente y físicamente los demás. Espérate un momentico. Me estás preguntando cómo haces cuando te maltraten económicamente, verbalmente y físicamente. Sí. Es importante lo que me acabas de preguntar, aunque no. ¿Aló? ¿Aló? Espérate un Estoy minuto. aquí. Es importante ¿Aló? lo que me Sí, acabas le de... oigo. Escúchame. Le oigo. Es importante lo que me acabas de preguntar, porque me hablaste exactamente del conflicto que tiene un niño. Maltrato físico, maltrato verbal y también Físicamente. maltrato económico cuando no le dan los sustentos que necesita tener para poder vivir adecuadamente. Ahora tú me estás haciendo un planteamiento desde tu edad. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 43. Desde los 43 años. Si ese planteamiento tú me lo haces a los 43 años, yo voy probablemente a deducir de que eso no es algo nuevo en ti, en tu vida. Tú, desde hace muchos años, has estado con esa carga encima de que te maltratan físicamente y verbalmente. ¿Me comprendes? Ajá, estoy comprendiendo. Yo te pregunto, ¿eso ha pasado así en tu vida? Eso ha sido, ahora me ha sentido más afectada. Esa no es mi pregunta. En un periodo de 8 años. Esa no es mi 10 pregunta. años. Óyeme, esa no es mi pregunta. No me dé respuesta que tienen la intención. Perdóname lo que te voy a decir, mi amor, no me vayas a colgar el teléfono. No me dé respuesta que tienen la intención manipulativa de dirigir mi atención en la dirección que tú quieres. Yo estoy dirigiendo mi atención en la dirección que a ti te conviene como ser humano que eres. Ajá. Y quiero ayudarte de la mejor manera posible. Ajá. ¿Me comprendes? Sí. Ok, te hice una pregunta sencilla, respóndemela. ¿Eso ha estado pasando hace muchos años en tu vida? En tu vida, Sí, mi amor. sí, me han regañado, sí me han pegado, sí, en muchas ocasiones en toda mi vida. Exactamente. Y eso yo te quiero... Niña, en la adolescencia y hasta esta edad. Ok, ya ahorraste una pregunta que te iba a hacer. ¿Desde qué edad tú recuerdas que eso ha estado pasando en tu vida? Siempre. No recuerdo, ahorita que estoy hablando recuerdo como que me estuviera pasando una película. Ok, mi amorcito. Por eso es importante que uno no puede dar una respuesta en función de una pregunta que tú haces con una intención inconsciente de que te den la razón. Ciertamente tú tienes razón. Han sido muy, muy duros contigo y te enseñaron un modelo emocional donde obligantemente te van a maltratar porque de algún modo tú invitas a que te maltraten. Tú me acabas de hacer una pregunta
que demuestra que tú tienes una desconfianza en ti, o sea, una inseguridad en ti misma. Me hace ver tu pregunta que tú tienes una autodesvalorización. Me hace ver tu pregunta que tú no tienes forma como defenderte. ¿Me estás entendiendo, mi cielo? Le entiendo. Ahora bien, te pregunto, hijita, ¿con quién te criaste tú? Mis abuelos, mis padres y mis hermanos. Eso que me estás diciendo es algo no congruente. Y toda mis tíos. Ok. En toda la descendencia de mis padres maternos y paternos. Ok, espérate un momentico, porque tengo que clarificar algo. Ajá. ¿Tú te criaste en la casa de qué persona? Mi papá, aquí en el hogar que mi papá nos trajo a vivir. Ok, muy bien, hasta ahí está bien. ¿Tú te criaste con tu papá y tu mamá? Ajá, sí. Ok, esa era la respuesta que tenía que darme antes. Pero me hablaste de todo un berenjenal de gente que no caben en una casa. ¿Me estás comprendiendo? Sí, por Dios. Eso quiere decir que tú te criaste en una familia empegostada. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y ese empegostamiento, te pregunto, es una pregunta, mi amor, ¿de qué abuela vino o de qué abuelo vino? ¿Del materno o del paterno? Más la paterna. ¿Más? Más la paterna. Ok, o sea, es una pregunta, mi cielo. ¿Tú te criaste en la casa de tu abuela? No, ella vivía con nosotros. Ella vivió. Vivía con nosotros. Ok, ¿y el abuelo tuyo qué se hizo? No le oigo. El abuelo tuyo, ¿qué se hizo? Él. El abuelo, el papá abuelo. de tu papá, ¿qué se hizo? Vivía en Oriente. O sea que Fuera de estaba separado de tu abuela. Sí. ¿Y tú escuchaste por qué se separaron? Por problemas de salud. ¿De salud de quién? Mi abuela. Ok. ¿Qué problema de salud tenía tu abuela? Se operó una hernia y se puso gorda. No, mi amorcito. El problema de salud de tu abuela no fue que se operó de una hernia y se puso gorda. El problema de salud de tu abuela es que era una persona muy dependiente. Te pregunto, ¿era así, sí o no? Sí, ella no trabajaba. Ajá, era muy dependiente. Mi abuelo tenía cáncer. Espérate un momentico. Ajá. Estoy hablando de tu abuela. Ajá, perdón. Y entonces ella era muy dependiente y se enfermaba con frecuencia. Sí. Porque enfermándose con frecuencia estimulaban a que se hicieran cargo de ella. ¿Me está comprendiendo? Ajá. Y tú tenías un papá que de alguna manera era muy cercano a ella. ¿Era así, sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Eso Sí, quiere ellos decir se que entendían. eso quiere decir que tú escuchaste muchas veces a tu mamá quejarse de esa relación tan íntima de su marido de ella con la mamá. Sí. Te lo pregunto, ¿es así, sí o no? Sí, doctor. Ok, fíjate tú lo que está pasando en tu vida. Tienes una abuela que enseñó a una niñita a manipular con enfermedades y con dependencia. Y tienes una mamá que no supo reclamar su derecho de esposa. ¿Me estás entendiendo? Un poco. Te dije, voy a repetírtelo, entendiste lo de tu abuela. Sí. Quiero que entiendas lo de tu mamá. Porque sí. allí es donde tienes, como dicen en mi pueblo, el dedo en el ojo. Sí, entiendo, doctor. Tu mamá Entiendo. no supo reclamar su derecho de esposa y se dejó manipular por la suegra que tenía al hijo como si fuera una pertenencia de ella.
Te pregunto, ¿es así? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí, entiendo. Eso quiere decir que tu pobre mamá en esa casa, te lo voy a decir como una pregunta, era como un cero a la izquierda. Ujú. Te pregunto, ¿era así, sí o no? Sí, ¿Tú sabes lo que es un cero a la izquierda? sí. ¿Qué es un cero a la izquierda? Bueno, para dividir eso, entre cómo se va a quedar eso. Un cero a la izquierda quiere decir que no vale nada. Mm, Si tú pones un cero a la derecha de un 1, vale 10. Pero si lo pones a la izquierda de un 1, vale 1. No vale el 0, vale el 1. Si tú pones el 0 a la derecha de un 10, vale 100. Pero si tú pones el 0 a la derecha de un 10, a la izquierda de un 10, no vale nada. El 10 sigue siendo 10. sí. Lo que te quiero decir es que tú me haces una pregunta, ¿cómo hacer para que te respeten? Bueno, mi amor, tienes dos opciones. Bueno, una sola opción, nacer de nuevo. Porque tú aprendiste de tu mamá a no valorarse y de tu abuela a manipular para que la atiendan. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vives con tu marido? No. ¿Y quién es el que te maltrata física y verbalmente? Las personas que están en el hogar. Las personas de tu hogar. O sea que tú aprendiste con tu mamá o de tu mamá que eras una niña, que todo el mundo podía abusar de ella, todo el mundo podía maltratarla y nadie reclamaba por ella. ¿Tú me entiendes? Sí. Si tú hubieras sido mi hija en aquel tiempo, tú puedes tener la seguridad absoluta que tu abuela no hubiera vivido en mi casa. Porque yo no iba a permitir que tu abuela dirigiera mi casa, aunque fuera mi mamá. ¿Me estás comprendiendo, hija? Sí, le comprendo. Porque si yo tengo una hijita como tú, de 2 añitos, de 3 añitos, que no se siente querida por una mamá débil, que además era desafectiva, porque era como una niña que quería que cuidaran a ella y ella no se atrevía, no podía darle a nadie. Y una abuela, como tu abuela, que era desafectiva, porque lo que andaba buscando era que la complacieran a ella, que tuvieran lástima de ella, y entonces ella no tenía condiciones para darle a nadie. ¿Me estás comprendiendo? Sí, le comprendo. Te nombré a 2 mujeres en tu vida importantes. Y la Biblia dice que una mujer, para poder ser una buena mamá, quiere decir una buena abuela, quiere decir una buena tía, quiere decir una buena hermana mayor. Para ser una buena mamá o una buena mamá sustituto, tiene que tener la capacidad de dar amor ágape. Amor ágape es el amor que Dios sembró en nuestro espíritu. Todos los seres humanos en nuestro espíritu tenemos amor ágape. Tú lo tienes en el tuyo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y el amor ágape es un amor que es para servirle a otro. Es un amor para darle a otro. Es un amor para enseñar a otro. Es un amor que le da un tiempo de la vida de uno a una persona que necesita ese tiempo de vida. Y tú o cualquier niño, cuando es niño, necesita que los padres le den el tiempo de vida que ellos necesitan. Dios nos dio a nosotros bienes espirituales que la gente egoístamente ha estado transformando en bienes materiales, en bienes físicos. Por ejemplo, te acabo de decir que te dio un tiempo, Dios le dio un tiempo a una mujer para que fuera mamá. Pero ella, en lugar de tomar el tiempo para ser mamá, o sea, servirle con su tiempo a su hijo, comienza a buscar que le sirvan en su tiempo de vida a ella. Entonces el muchachito no tiene amor. El niño está desamparado. El niño
óyeme lo que te voy a decir. Al no tener amor, no tiene protección, porque la protección es derivado directamente de un amor ágape. Yo lo estaba planteando en una conferencia que hice con la doctora Ana María el martes pasado, en donde tenemos un tiempo de vida y el niño que está siendo criado tiene 2 añitos y por una equivocación, por un error o porque tiene 2 años, rompió una estatua de vidrio muy costosa. Entonces, la mamá, en vez de pensar más en el niño, o el papá, en lugar de pensar más en el niño, protegiendo al niño, llamándolo, besándolo y diciéndole, quitándole el miedo porque rompió esa estatua de vidrio, abrazándolo y diciendo, ven mi amorcito, ven, yo te quiero mucho y te beso y ven acá para abrazarte, ven mi amor, ponte allá a jugar con ese corotico allá mientras yo limpio esto aquí. Anda mi vida, anda a jugar. Y el muchachito va a sentir que él es más importante que esa estatua de vidrio, porque lo es. Esa estatua de vidrio no va a durar lo que va a durar el muchachito. Y si dura, a lo mejor dura metido en un rincón. Y si la mamá se muere antes, o la abuela o el papá, bueno, no se van a llevar la estatua para allá arriba, porque nadie se lleva nada en la urna. Si alguien le mete una estatua de vidrio costosa en la urna a un muerto, tú puedes tener la seguridad que en la noche van a romper la urna para robarse la estatua. ¿Me estás comprendiendo, mi amor? Sí. Yo lo que te quiero plantear es que yo te dije que tienes que nacer de nuevo. Pero eso es un decir que tengo que explicártelo, porque mucha gente lo está oyendo. Es como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que volverte como un niño y entrar de nuevo en el vientre de tu madre. Es nacer de nuevo, pero en el espíritu, mi amorcito. Porque tú tienes un espíritu diseñado por Dios. Y en tu espíritu diseñado por Dios, Dios dio todo lo que tú necesitas para vivir bien en una vida. Te dio, en primer lugar, tiempo de vida. En segundo lugar, amor ágape, que quiere decir protección y compañía. Y al darte amor ágape, te da el gozo del Señor. Y en el gozo del Señor vas a sentir la paz de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Sí, Señor. Te estoy hablando de amor, porque tú en principio eres amor, porque Dios es amor y Dios te hizo a su imagen y semejanza. Tú eres amor. Y te dio el gozo, frutos espirituales, te dio paz que deriva del gozo, fruto espiritual, y te dio la capacidad de tener misericordia como Él tiene misericordia de ti y de todo ser humano. Él vino al mundo a que todos fuéramos salvos. Misericordia, benignidad, sujeción a la palabra, piedad. ¿Me está comprendiendo? Sí, doctor. Pero cuando la Biblia nos enseña que cuando uno nace, el impío es apartado desde el vientre. Impío quiere decir que no tiene piedad. Impiedad. La mayoría de todos los padres no tienen piedad para el niño, tienen más interés en los beneficios de ellos, en el tiempo de ellos, en el conocimiento de ellos, en el dinero que pueden tener. ¿Tú estás comprendiendo, mi amor? Sí, doctor. Entonces, mi pregunta, mi respuesta a tu pregunta fue, tienes que nacer de nuevo. Pero quiero decir con eso que tienes que aprender lo que no aprendiste nunca en la vida. En primer lugar, a valorizarte. Fíjate cómo será el valor que Dios tiene por ti. Que Dios dio su Hijo unigénito al mundo para que viniera a morir por ti. Para que cuando tú lo aceptes a Él, tengas la seguridad de vida eterna en su reino, siendo coheredera del reino de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Ese es tu valor ante Dios. Pero tú no te quieres valorar ante los hombres. ¿Cómo? Tú no te quieres valorar ante los seres humanos, ante los hombres. Entonces valórate ante Dios porque Dios te da valor. ¿Me estás comprendiendo, hijita? Sí. Entonces, si tú no entra en un tratamiento que te ayuden a salir
de ese empegostamiento donde te metieron, una familia empegostada viviendo alrededor de una abuela manipuladora que manipuló al hijo de tal manera que ella era más importante en la casa del hijo que la misma esposa del hijo, que ella era más importante en la casa del hijo que los hijos del hijo. ¿Me estás comprendiendo, mi amor? Sí. Y resulta que en la casa de tu papá, lo más importante, en primer lugar, era tu mamá, que era el primer miembro de su familia que él está formando. Y después, los hijos que de ellos dos venían. ¿Me comprendes, hija? Sí. Y después, si tengo tiempo, ganaré más plata. Pero yo necesito ganar plata para mantener a mi familia, no para estar ahorrando en las cuentas bancarias. ¿Me estás comprendiendo, mi amor? Sí, señor. No para estar comprando carros y ropa lujosa y cosas costosas. Yo tengo que proteger a mi familia en primer lugar. Es importante que puedas precisar esto, de que tienes que aprender a ponerle límite a las personas que están actuando como si tuvieran un poder sobre ella. Nadie tiene poder sobre otro. El poder sobre uno lo tiene Dios. Exactamente, doctor. Ella no les puede poner límite porque no grabó a nadie en su infancia que le pusiera límite a los maltratadores que tenía a su alrededor. Y seguramente ese maltrato vino directamente también de los padres, de los abuelos, no solo porque directamente le pegaran, sino porque vieran o permitieran que le pegaran, o vio y permitió que le pegaran a otros. El mismo hecho de que ella, por el tono de voz, por la expresión verbal, pareciera que no tuviera una educación profunda. Entonces, el mismo hecho que no lo hayan enseñado a crecer intelectualmente para funcionar en un mundo que es competitivo y que ella pudiera tener cómo y de qué vivir, pero está viviendo en una casa donde la característica de siempre ha sido un empegostamiento, porque ella decía, hablaba de tío y de tía y de mucha familia que entraba y salía allí. Entonces, eso es un empegostamiento, y entonces ella no ha podido independizarse de ese empegostamiento y al parecer ni siquiera se pudo independizar con el marido, porque un hombre cuando busca una mujer quiere una esposa, no quiere una niña que la va a estar obligando, como pasó con el papá y la mamá de ella, que la mamá no se supo defender, era como una niña y la abuela le quitó todo el rol importante en la casa, porque de una manera manipulativa tenía el control emocional de su hijo. Sí, y en esta situación emocional, incluso en personas que tienen capacidades económicas, como el padre de ella, no se pueden independizar emocionalmente y siguen atados a ese empegostamiento con el grupo familiar maltratador, que el maltrato no solamente es golpe, porque es también la descalificación, la burla, la ironía, el desprecio, la manipulación de lástima, de culpa. Entonces quedan atados allí y teniendo la posibilidad inclusive económica de salir, no lo hacen. O si salen, van y buscan a un grupo o a una relación en la cual caen en esa misma situación, porque mismo. Es la emoción lo que está enfermo en es ellos. Una repetición compulsiva neurótica de la emoción. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en un momento determinado? Nosotros aprendemos, Ana María, y tú lo sabes, que en el mundo aprendemos emociones que son características de un ganador, o hay otras emociones que son características de un perdedor. Las emociones que son características de un perdedor, como esta señora, son emociones de confusión, de inadecuación, de tristeza, de miedo, de angustia, de depresión. Y entonces eso fue lo que ella me manifestó. Por eso yo le hablé que en su tono de su voz y en su modelo de pronunciación de palabras me estaba enseñando un modelo emocional que ella tiene. Y yo puedo deducir el modelo emocional. En la otra cara de la moneda, el sentimiento opuesto
la estructura opuesta que hay en el mundo es la de ganador. Y para ser ganador, entonces las emociones que lo van a caracterizar van a ser rabia, van a ser, para poder ganar, hay que tener rabia, hay que tener ira, característica de triunfo maligno, o sea, la necesidad de triunfar, de ganar, celo, va a tener envidia, y de esa manera va a haber una manifestación orgullosa, un orgullo exagerado que le permite sentirse por encima de los demás. Entonces no va a poder servir, no va a poder ayudar, sino es como decía, yo le decía a un amigo mío hoy en la mañana, es como la ley del embudo. Lo ancho arriba para ti y lo angosto. Lo ancho arriba para mí y lo angosto para ti. Es como que el mundo, en este tiempo de vida, en el mundo, la Biblia lo dice, ¿no? Que al final de los tiempos la maldad de muchos proliferará, la maldad de la mayoría. Pero viéndolo así, entonces todo el mundo quiere ganar, y al que vea a alguien con cara de yo no fui, entonces todo el mundo se quiere aprovechar de él. Eso es sorprendente eso. Sí, así pasa. Y es una situación que cada vez es más fuerte. Y por eso es difícil llegar a cambiar esa situación solamente conversando. Se necesita una psicoterapia profunda. ¿Por qué? Porque es que está grabado en el cuerpo, en el sistema nervioso y en cada músculo las respuestas aprendidas que salen en automático. Hay una necesidad de hacerla porque la persona grabó esa respuesta como su única opción. En la psicoterapia bioenergética nosotros podemos llegar a esa sensación corporal, a esa emoción, porque es una terapia con el cuerpo, y grabar en esa misma pista del sistema nervioso donde está la indefensión, la incapacidad que sintió de niño, una defensa que va a quedar grabada en esa misma pista, y entonces ahora ante las situaciones de vida van a salir las dos opciones, la que tuvo de niña, pero las nuevas que graba en los procesos bioenergéticos. Y va a tener, fíjese doctor, bien importante, va a tener entonces ahora el libre albedrío que lo perdió el niño cuando tuvo que grabar una única opción de quedarse paralizado, incapacitado, inutilizado ante esas figuras parentales. Eso que tú estás diciendo es tan grave, Ana María, pero tan grave que las personas que están alrededor de los niños tienen que entender lo que eso significa. Eso significa que Dios le dio a cada uno de nosotros, como tú lo acabas de decir, un libre albedrío para decidir por uno mismo y un dominio propio. Y Dios, que es Dios, no le quita a nadie el libre albedrío ni el dominio propio. El tipo se puede confundir, se puede equivocar, y Dios va a permitir que se equivoque en su voluntad permisiva. Permite que se equivoque, no le va a quitar el libre albedrío. Ahora bien, cuando uno hace este tipo de técnicas terapéuticas, y tú lo dijiste de una manera bien gráfica, bien adecuada, es que grabamos en la, porque nosotros grabamos en una pista y después si grabamos en otra pista va a haber competencia entre las dos pistas. Entonces en un momento determinado no sé para dónde cojo. Pero cuando uno está en una técnica, uno está viviendo cosas que pasaron con una característica determinada. Y frente a esa vivencia infantil, un buen psicoterapeuta va a comenzar a grabarse él como una nueva figura parental, directiva y protectora. O sea, los permisos que le quitaron al niño, porque nosotros al nacer tenemos permiso, como ese del libre albedrío, el permiso de ser, de sentir, de estar, el permiso de poderse expresar. Entonces, frente a esa acción parental que prohíbe el permiso natural, entonces el terapeuta se va a internalizar como un nuevo padre que da permisos adecuados donde habían prohibiciones inadecuadas, o da permisos, da prohibiciones adecuadas donde habían permisos inadecuados. Esta muchacha que llamó, bueno, no es ninguna muchacha, tiene 43 años, pero ella llama y tiene el permiso para fracasar, tiene el permiso para sufrir, tiene el permiso para no pensar, tiene el permiso para no triunfar. Ahora,
yo tengo que darle un permiso todo, para que triunfe, para que sienta, para que tenga éxito, pero para eso hay que ir haciendo una transformación, grabando en la misma pista donde grabó las incapacidades, ahora grabarle las posibilidades de éxito. Fíjese, doctor, hablando de esto, me estoy acordando de una de las experiencias bioenergéticas en la cual la persona se sintió, recordó y vivió una experiencia de bebé. Un bebecito entre 6 y 9 meses, llorando en la cuna, y la madre viene y le da una nalgada. Recordó la experiencia, recordó entonces también todas las veces que la mamá echó el cuento, que después de esa nalgada ella pudo dormir. Entonces fíjese, lo contaba con orgullo como que era muy bueno lo que había hecho, y la muchachita había decidido que eso era bueno, que le dieran su nalgada, y que ella era culpable de que su pobre madre no durmiera. Y en esa experiencia bioenergética pudo recuperar la realidad de su ser, que ella era una bebé que tenía frío en la cuna, que tenía necesidad de ser tocada, que le dolía su cuerpecito, y que tuvo que en todo su sistema nervioso paralizar todo su cuerpo, paralizar su expresión, paralizar su capacidad de sentir y de expresarse, para que no la mataran. Entonces, el morir, el sentirme paralizado, el sentir que no puedo, era la única posibilidad de una bebé para no morir. Fíjese la paradoja y la necesidad de sobrevivir de ese bebé que se adapta a esa situación y se cree. Entonces, ¿qué grabamos en esa pista? Que mamá estaba equivocada, que ella es una niña que necesitaba ternura, amor, que necesitaba ser querida, que no tenían que haberle pegado, que fue muy cruel lo que hizo la madre. Entonces había que cambiar pensamiento, había que permitirle la expresión y que volviera otra vez a poder expresar. Y ese cambio en esa terapia donde fuimos al bebé y donde después hicimos todo un trabajo de contención, de contacto, de ternura, le permitió a esa muchacha, cuando sale a la vida en cotidiana, esa muchacha tiene 35 años, o entre 20 y 35 años, le permitió entonces ahora tener una mejor relación donde se hacía respetar y ponía los límites. Entonces fíjate, dirán que los padres que no tienen esa conciencia del dolor del hijo. ¿Por qué? Porque ellos también lo sufrieron y lo guardaron en su inconsciente y no lo ven. Y creen que una nalgadita no es nada. Una nalgadita es mucho. Para un niño es una vivencia de muerte. Es más, la expresión de ella fue porque me apagaste. Me apagaste, mamá. ¿Por qué? Porque ella, cuando sintió el dolor de la nalgada, sintió que estaba como muerta. Y cuando recuperó la conciencia y dijo, me apagaste, empezó a luchar. Yo tengo derecho a vivir. Yo tengo derecho a vivir. Tú lo hiciste mal, mamá, no tenías que pegarme. Y ahí fue cuando ella pudo grabar. Esto me está haciendo recordar todo lo que me estás hablando, Ana María, de lo que estás conversando ahorita. En nuestro programa anterior hablamos de Jung y hablamos de una película que se llama Métodos Peligrosos, en donde una muchacha, paciente de Jung, forzada por el padre, que le pegaba golpes, nalgadas, y la muchacha se sentía mal, se sentía, como tú acabas de decir, no querida, rechazada. Bueno, el modelo de contacto físico eran golpes, aunque el papá la quería, pero pensaba que quererla era obligarla a crecer a la fuerza, a los golpes. Entonces la muchacha comenzó a entrar en un problema mental, emocional muy grave, una locura tipo esquizofrénica,
que entonces, bueno, la llevaron para que la tratara este famoso médico. Y entonces, cuando ella llega allá, él se da cuenta que la muchacha entraba en crisis de angustia y de conflicto, como de vivencia de maltrato, y esas crisis y esa angustia la llevaban a descargas de tipos sexuales, a sentir como disfruten eso. Y entonces comenzó a derivar eso para que fuera golpeada para poder sentir placer. Y entonces es una película bien importante, eso es Métodos Peligrosos, pero que habla claramente cómo un contacto físico en una persona que se siente herida en su infancia va a buscar después de adulto que cobrarle a otra persona lo que hizo alguien en su infancia, o va a buscar después de adulto como que alguien haga lo que le hicieron cuando era niño. Es decir, es una forma inadecuada de vivir a expensas de sentimientos antiguos que son antiguos y que se olvidaron en el consciente, pero que en el inconsciente tienen una vigencia tremenda, con una gran carga emocional, que hay que resolverla, porque si no, eso va a pasar generacionalmente también a los hijos, también a los nietos y a muchas otras estructuras mayores. Sí, doctor, esa carga inconsciente es totalmente inconsciente, repitiendo, valga la redundancia. ¿Por qué? El niño, cuando guarda ese maltrato inconsciente, como usted tantas veces lo explicó en sus conferencias y como lo hemos vivido tantas veces en mi terapia personal y viéndolo en los pacientes, guarda eso en su inconsciente como que no pasó. Hay una negación. Una negación. Entonces va a buscar inconscientemente, porque esa parte inconsciente tiene una energía, tiene una emoción que va a llevarlo hacia una atracción de alguien que tenga la característica emocional de las personas que lo maltrataron, que lo abusaron. ¿Y qué va a ocurrir? Dicen que es masoquismo, que quiere el dolor, pero la realidad es que el niño lo que quiere es que esa persona con la característica de la madre o del padre que lo maltrató, no lo maltrate. O sea, ¿por qué? Porque lo tiene negado que haya pasado. Entonces no ve a la persona en la característica maltratadora que tiene, sino la posibilidad de que cierre ese ciclo. Pero ese ciclo no se cierra, sino que esa persona, como tiene las características emocionales de mamá, papá y la persona, desde el niño pequeño invitando a ser maltratado, el otro descarga el maltrato y ahora tiene un conflicto nuevo. Eso es lo que llamamos nosotros, Ana María, cuando el problema es infantil, dejó una gestal abierta que no se ha cerrado. Entonces, al buscar a otra persona que lo lleve a una vivencia parecida, es con el propósito de que se cierre la gestal. Pero la gestal no se cierra porque es una nueva persona. La persona que actuó antes a lo mejor está muerta, a lo mejor ya no existe, ha pasado tantos años, pero él va a proyectar en otras nuevas personas aquellas vivencias para que se repiten en forma de repetición compulsiva neurótica, y de esa manera, bueno, no termina nunca el ciclo, porque si en toda parte que va, a cualquier parte que vaya, siempre se va a encontrar el mismo tipo de gente, porque o da estímulo para que vengan personas con esa característica, o ella directamente busca ese tipo de personas para poder actuar de esa manera. Bien, se nos fue el tiempo, nos están haciendo señas y no nos queda más remedio que despedirnos, y les habló su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, con la doctora Ana María Picón de Rotel. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme a participar con usted y contar las experiencias de la psicoterapia bioenergética. Muchas gracias, audiencia, también.